por sanidad. Capítulo número 3 de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Capítulo número 3. Vamos a irnos a este capítulo y vamos a leer, dice la Biblia, verso 1, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por todas tus bendiciones. Tiempos peligrosos, de eso vamos a hablar en esta ocasión. Tiempos peligrosos. En contraste con la esperanza que expresa el capítulo anterior, en este capítulo Pablo, hermanos, está viendo lo que es el futuro. En este caso, el final de los tiempos. Está viendo los tiempos peligrosos, que es lo que leemos ahí. Dicho de otra manera, los tiempos de decadencia espiritual. En esta visión que Pablo está expresando en estos versículos, parecería que el apóstol se está refiriendo únicamente a lo que es el campo de ese mundo que no conoce a Dios. Como que da esa impresión estos versículos cuando, habla de una infinidad de conductas terriblemente alejadas de todo temor a Dios. Eso da la impresión que se está refiriendo a ese mundo descompuesto. Bueno, en este caso no vamos a decir que no está viendo Pablo lo que es esa descomposición pecadora del mundo. Claro que está involucrado todo esto de los hombres impíos, de los hombres vanagloriosos, pero en este asunto no se puede desligar lo que es la iglesia del Señor. ¿Por qué no se puede desligar la iglesia del Señor? Porque encontramos un versículo que es el penúltimo que leíamos, que está hablando que tienen apariencia, pero que de piedad, pero que en verdad es todo lo contrario. Cuando vemos en ese versículo que el apóstol está hablando de esa apariencia, es un hecho que no va a estar refiriéndose a la apariencia del mundo. El mundo no tiene ninguna apariencia. El mundo lo que tiene es una oscuridad. El mundo lo que tiene es un desfase, hermano, mental, espiritual, delante de Dios. En esa base es que no dudamos que el apóstol lo que está viendo en este futuro, que en este entonces Pablo escribe esto allá por, diríamos, el año 60 después de Cristo. Pablo está viendo a través de los siglos estos tiempos peligrosos, estos tiempos malos. Aun cuando los
los primeros creyentes siempre esperaban que Cristo vendría en su tiempo, pero cuando el apóstol le está diciendo y apuntando a este futuro o a este tiempo peligroso que no es otro tiempo, sino el tiempo final, obviamente se está refiriendo a esa situación de descomposición que encuentra o se encuentra sobre todo dentro de la iglesia. Porque al fin y al cabo, hermanos, es cierto que como creyentes tenemos un compromiso con ese mundo. Esa es la razón por la cual el Señor levantó siervos para que llevaran su palabra, su luz a este mundo. Es un hecho que tenemos ese compromiso, pero no tendríamos que estar queriendo recomponer a un mundo que no entiende las cosas que son de Dios. Más bien, acá a lo que se dirige el apóstol es en el caso de la iglesia del Señor. Cuando habla que en estos tiempos, fíjese, vamos a ver en este versículo número 3:1 del segundo, de la segunda carta, dice: también debe de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque se levantarán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infuestados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, dice el verso 5, apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. A estos evitad. No puede decir el apóstol Pablo que evitemos, hermanos, al mundo, pues estamos en el mundo. Más bien se está refiriendo a este sector o grupo de personas que, por supuesto, al inicio de lo que es la gracia, o vemos en la iglesia inicial, vemos esa iglesia llena de todos los dones del Espíritu, esa iglesia interesada en la santidad, esa iglesia interesada en la unidad, esa iglesia donde dice la Biblia, compartían con sencillez de corazón en las casas los hermanos. Estamos viendo en ese inicio una iglesia totalmente embebida en los aspectos de Dios. Pero Pablo está viendo el futuro de esa iglesia. Está viendo un futuro, hermanos, terrorífico. Está viendo un futuro difícil para lo que es ese movimiento cristiano. Ahora, usted dirá, pero sería exagerar ciertamente el querer asociar esto a la iglesia. Bueno, entonces el versículo 5 había que sacarlo de acá, de este grupo de aberraciones que está diciendo el apóstol Pablo. Está hablando precisamente de la decadencia, de los tiempos peligrosos, sobre todo, hermanos, de lo que es la iglesia del Señor. Nosotros vemos que de acuerdo ha ido corriendo el tiempo, esa iglesia que, como dice allá en el capítulo número 3 de Apocalipsis, cuando habla de la iglesia de Éfeso, donde identifica a esa iglesia como la iglesia inicial, la iglesia que muestra sobre todo el amor hacia Dios, el amor dentro de
de ese trasfondo de esa iglesia de Éfeso, que en sentido general esa iglesia está representando la iglesia de Cristo en ese inicio. Pero vemos que luego el Señor a esa iglesia le recrimina que ha dejado el primer amor. Y eso es una situación que, por supuesto, hermanos, se involucra en todo lo que es la iglesia de todos los tiempos, y en este particular la iglesia de hoy día. Sabemos que eso ha sido y es lo que nos ha llevado a una decadencia espiritual, a tiempos difíciles, a tiempos peligrosos, que no son precisamente los tiempos que siempre Dios quiso con la iglesia. El deseo siempre de Dios, usted y yo lo podemos ver cuando Él le dice allá en Mateo: vosotros sois la luz del mundo. Ese es el plan de Dios para la iglesia. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero eso, al tiempo final, es ya nada más una historia de ese deseo y de esa finalidad por la cual el Señor levanta una iglesia. Vemos una iglesia en decadencia. Vemos una iglesia que no podemos identificarla en otro lado, sino también en la misma palabra. Nos habla, por ejemplo, el capítulo siempre número 3 de Apocalipsis, hermanos, cuando habla en el versículo número 17, cuando dice: tú dices que eres, eso es lo que dice la iglesia, porque tú dices: yo soy rica y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es también las menciones de la conducta que tendría la iglesia al final de lo que es su tiempo. Y eso es un asunto que nadie de los que, bueno, tenemos algún pequeño conocimiento de lo que sería el deseo de Dios, la voluntad de Dios, la santidad en Dios, nadie puede cuestionar que lo que estamos viendo en este tiempo es esas mismas palabras que se siguen repitiendo dentro de lo que es el campo espiritual. Lo que vemos, como lo dice acá el apóstol Pablo, que dice: vendrán, dice, hombres amadores de sí mismo. ¿Quiénes son esos amadores? No estamos hablando, y si estamos hablando del mundo, está bien, porque esos siempre han sido amadores de sí mismo. Pero el asunto no está allá. El problema es el trasfondo de la iglesia. El problema es que dentro de lo que es la misma iglesia del Señor, se ha llegado a estos aspectos tenebrosos, como es personas amadores de sí mismo. Pudiéramos ver en el entorno si esto, hermanos, no tiene coincidencias. Nosotros lo que vemos hoy día, sobre todo dentro de este campo nuestro de la iglesia, son hombres que, como dice acá, con apariencia de piedad, dice el verso 5, pero negarán la eficacia de esa piedad. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros en el campo general? Hombres vanagloriosos, pastores vanagloriosos, cristianos vanagloriosos, iglesia vanagloriosa. Eso es lo que estamos viendo en el campo. Usted no puede dejar de ver una fotografía de la realidad de la iglesia contemporánea. Una iglesia, y en este caso aquí habla de individuos, pero aquí estamos generalizando. Dice: hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Todas estas cosas, hermanos, aunque parecería cruel, aunque parecería fuera de sentido el asociar estos aspectos a la iglesia del Señor, pero es una realidad. Lo que hay dentro de la iglesia hoy día, y no estoy diciendo que será la totalidad, pero la gran mayoría de los que componemos la iglesia estamos afectados con esta conducta. Estamos, hermanos, muy arraigados a aspectos, como está diciendo Pablo a Timoteo, que son cosas que sucederán en los tiempos finales. Es increíble ver, hermanos, que ahora el deseo y la lucha de la gran mayoría de los que componemos la iglesia siempre es la búsqueda de la fama, la búsqueda del bienestar, la búsqueda del poder, la búsqueda del reconocimiento. Eso es lo que vemos en el campo de la iglesia. Nosotros escasamente estaremos viendo otro formato, o estaremos viendo el formato original de la iglesia. Escasamente lo estaremos viendo. La generalidad, hermanos, es ese interés de la fama, el interés de la vanagloria, el interés por el reconocimiento, el interés, hermanos, ¿por qué? Por las cosas de esta tierra. Eso es siempre la gran mayoría últimamente de los que se compone la iglesia. Siempre uno pregunta. Yo me acuerdo que le pregunté a un hermano, a un pastor, estando en Costa Rica, que iba para Corea, y me dice: yo necesito aprender el sistema coreano porque quiero tener una iglesia grande. Esas son siempre las palabras y los deseos. Ahora, la gran pregunta es: ¿para qué las personas o los pastores están interesados en una iglesia grande? Hermanos, a la verdad no hay que preguntar. Siempre ese interés es por el reconocimiento de los mismos hombres. Es para que vean que si yo soy un verdadero siervo de Dios. Vanagloria. Eso es lo que impera. Y si hablamos de aspectos económicos, todo, casi que la mayoría, a lo que le apunta dentro de los ministerios es dinero. Es dinero. Es dinero. ¿Cuánto vamos a obtener? Está dentro de la mente de las personas. ¿Cómo podemos recolectar más dinero? Eso es lo que se predica. Eso es lo que se promueve en los grandes púlpitos. Se promueve, hermanos, la prosperidad. Se promueve, hermanos, el éxito. Se promueve, hermanos, la fama. ¿Cómo podemos negar esta verdad? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? ¿Qué es lo que vendrá en los tiempos finales? Tiempos peligrosos de hombres de esta categoría, hermanos, infectuosos, sin afecto natural, implacables. Es difícil encontrar dentro de la iglesia contemporánea un poco de amor, un poco de afecto, hermanos. Es muy escaso eso, porque todo el mundo como que nos hemos encontrado, o nos hemos propuesto estar dentro de una cápsula que no necesariamente tenemos que estar dentro de una armonía dentro de la iglesia. En las iglesias hay enemistades, en las iglesias hay odios, en las iglesias, hermanos, hay intereses, en las iglesias hay de todo esto. Y esto no es otra cosa sino que
es el cumplimiento de los tiempos malos, los tiempos difíciles. Por ejemplo, cuando nosotros estamos viendo este asunto de por qué es que ha llegado, en este caso, esta decadencia a la iglesia, es porque, como decíamos con respecto a la iglesia de Éfeso, se ha perdido el primer amor. Hemos perdido el amor por las cosas de Dios. Hemos perdido, hermanos, la visión por los asuntos de Dios. Porque la agenda es otra, la hemos cambiado. Hemos dejado el primer amor. Y cuando se ha dejado el primer amor, ya no interesa lo de Dios. Ya no es lo de Dios lo que llevará, hermanos, en la agenda el primer lugar. La primera posición de la vida. No es eso. Siempre es cuánto lograré, cuánto alcanzaré, cuánto obtendré. Pero eso ya es falta del primer amor. Eso fue ¿qué diríamos? La enfermedad que empezó a destruir a la iglesia. Esa iglesia que mencioné, que habla el libro de los Hechos en su inicio, hermanos. Empezó esa iglesia llena de amor, esa iglesia llena de pasión, esa iglesia que no la detenían las cárceles, esa iglesia que iba, hermanos, hacia la avanzada. Pero el Señor le dice en ese capítulo 17, el problema que ahora ya tú tienes, el problema que tienes es que has dejado tu primer amor. Fíjense que la iglesia de Éfeso sabía de doctrina. La iglesia de Éfeso conocía quiénes eran los falsos y quiénes eran los verdaderos. Pero ¿de qué servía el que esta iglesia, pueda detectar lo falso y pueda ver lo que no es verdadero? Pero si ha careció del primer amor, ya es una iglesia que está, hermanos, dentro de un campo que no es el campo que Dios desea de esa iglesia. Usted ve que eso de haber perdido el primer amor es lo que nos tiene, y vuelvo a traer esta verdad a este tiempo nuestro, es lo que nos tiene desinteresados, es lo que nos tiene, hermanos, tratando la manera nada más dentro de este campo espiritual de llenar apenas algunos requisitos, pero solo son requisitos. Pero hay poco de fondo, hay poco de entrega, hay poco de interés. Esto es una verdad. Por ejemplo, si vemos el caso de estos últimos, por ejemplo, en este último año, usted ve la decadencia de la iglesia. Usted ve hasta dónde, hermanos, ha llegado la iglesia. Los que componemos la iglesia, ya no hay interés por lo de Dios. Ya no nos apasiona lo de Dios. Ya no somos aquellos que estamos viendo cómo agradar a Dios. Es más, aún hasta para congregarnos nos es, hermanos, una terrible aventura. Es algo que esto está sucediendo dentro del campo espiritual. ¿Qué puede decir usted de esto? Pensemos nosotros, pensemos en lo individual. ¿Cuál es el nivel, cuál es la pasión que hay en nosotros por la obra de Dios, por los asuntos de Dios? Hagámonos la pregunta, ¿cuál es la pasión que hay en nosotros? Nosotros amamos de veras al Señor, amamos su iglesia. Bueno, tendremos una respuesta bien positiva o negativa de parte, hermanos, de nuestra misma conciencia. Y en el caso de que casi va a ser siempre negativa la respuesta, hermanos, esto es una situación que hay que ponerle atención. Usted ve que debemos de desligar lo que es religión con lo que es el evangelio. Lo que es religión es un aspecto superficial. Lo que es religión es un aspecto puramente
eso, superficial. Pero lo que es vida espiritual, vida de Cristo, vida del Evangelio, es lo que dijo Pablo, que el Evangelio es poder y potencia de Dios. Ese es el Evangelio. Pero lo que es religión es otra cosa. Y ese campo religioso es el que ha venido infestando a la iglesia contemporánea, a la iglesia de todo. Por ejemplo, alguien me decía ahorita, allá en Costa Rica, hermanos, aquí dice que la gente no se congrega. Aquí la gente, bueno, hay que en las iglesias donde ya han empezado a abrir los cultos, le dan cita a uno. Usted puede ver a una iglesia que eso, hermanos, coincide con lo que es la iglesia de Cristo. No. Usted ve que la iglesia de hoy, para lo que es lo de Dios, siempre hay excusas, siempre hay, hermanos, reservas. Siempre dice no puedo, siempre dice después. ¿Pero qué es eso? Son los tiempos finales. Los tiempos finales es los tiempos de decadencia, los tiempos peligrosos. Damos un amén. Son tiempos, hermanos, terriblemente peligrosos. Son tiempos que debemos de ponerle atención, porque la iglesia de Cristo, ¿sabe qué fue lo que dijo el Señor con respecto a su iglesia? Hermanos, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Echarán en mi nombre fuera demonios y los demonios huirán. La iglesia de Cristo, esa iglesia inicial, es una iglesia poderosa. Es una iglesia, hermanos, de avanzada. Es una iglesia, hermanos, que cuando, por ejemplo, llegaba Pablo con ese evangelio a las ciudades de allá de Asia, decían, esos hombres trastornan las ciudades. Los hermanos, los homosexuales se convertían, las personas gritaban. Cuando predica Pedro, le dicen los mismos religiosos, ¿qué hacemos, Pedro? Y había un compungimiento. Pero no es eso lo que está sucediendo hoy. Lo que está sucediendo hoy es una terrible decadencia espiritual. Eso es lo que está sucediendo. Una terrible decadencia espiritual. Y eso es cuando nos hemos descuidado, hermanos. Eso es el resultado de habernos descuidado. No, la vida espiritual no consiste en que usted venga un domingo a una iglesia, a un local de iglesia. La vida espiritual no consiste en que usted ande una Biblia. La vida espiritual no consiste en que usted aprenda versículos de memoria. La vida espiritual no consiste en que usted pertenezca a una membresía. La vida espiritual va más que eso. La vida espiritual va más allá. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. La vida espiritual es otra cosa. Eso fue lo que dijo el Señor. Dijo, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Eso es lo que lleva implícito la vida espiritual. Pero preguntémonos, ¿qué es lo que estamos experimentando ahora como iglesia, como cristianos? Estamos en una decadencia terrible. Hemos sido alcanzados, hermanos, por la levadura de la religión. Hemos sido, hermanos, infestados por esa situación que realmente siempre es subliminal para ir, hermanos, infestando lo bueno. Hemos sido afectados. Eso es lo que nosotros tenemos. Por ejemplo, hay siempre una indiferencia cuando dice la Biblia, ya en el capítulo 22 de San Mateo, versículo 1 al 5, habla de la cena. Y dice, se lo resumo de esta manera, dice que el Señor, el Padre de la cena, de la fiesta, envía a traer a los invitados. Y manda a sus siervos. Y dice que unos no le dieron importancia a la invitación. Dice que unos se fueron a sus labranzas, otros se fueron a sus negocios y otros hicieron otra cosa, pero no
reaccionaron a la invitación. Es exactamente lo que está sucediendo en estos tiempos finales. Es exactamente que lo que respecta a Dios no tiene importancia. Lo que respecta a Dios es algo secundario. Es mi negocio, es mi familia, es mi salud, soy yo, es lo mío. No hay pasión por lo de Dios. Se ha perdido el primer amor. Vamos a regalarle otra ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No hay amor. Eso es lo que está sucediendo, hermanos. Esa es la situación de la iglesia del Señor hoy día. Tiempos difíciles, tiempos, hermanos, de decadencia espiritual. Si hacemos, por lo menos, yo me he preguntado, y me he preguntado en oración, al ver un poco, por lo menos, de lo que tenemos, o de lo que estamos haciendo acá localmente, yo me pongo a preguntar, y lo he hecho de rodillas: Señor, ¿cómo está la iglesia tuya? ¿Cómo está la iglesia tuya? Esa iglesia que llena tus requisitos, que llena tus demandas. Y lo que vemos, hermanos, sin necesidad de andar investigando, lo que vemos son conductas terribles dentro de las iglesias. Lo que vemos es un aspecto diríamos con franqueza, un aspecto pecaminoso dentro de la iglesia. No hay temor de Dios. No hay, hermano, respeto a lo de Dios. Las personas, hemos estado hablando con respecto a los asuntos de infidelidad. Hemos estado hablando del asunto de las fornicaciones. Hemos estado hablando de aspectos de esa naturaleza que se han vuelto comunes dentro de las congregaciones. Y yo le he preguntado: Señor, ¿y esta es tu iglesia? ¿Y esta es tu iglesia? ¿Esta es tu iglesia? Y aquí me está dando la respuesta el Señor, porque yo le he estado preguntando al Señor y me he estado examinando yo mismo. Yo mismo me he estado examinando. Señor, ¿puedes decir tú de mí que yo te agrado con mi vida espiritual? Y voy, hermanos, a dar un examen en lo que tenemos y veo gran decadencia, veo desinterés, veo falta de oración, veo falta de búsqueda, veo falta de interés de servir a Dios. Eso es lo que tenemos. Todo mundo es lo suyo, lo importante. Yo digo, Dios mío, y como hay hermanos, esa frase bastante común, que ya viene Cristo. ¿Cuántos saben que viene Cristo? Y está esa frase: viene Cristo y nos vamos con Cristo. Nos vamos con Cristo, nos vamos con Cristo. Y hay un temblor por ahí, gloria a Dios, ya viene Cristo. Hay pandemia, decimos, ya viene Cristo. Y hermanos, hay escasez, hay problemas políticos y todo. Hay rumores de guerra, ya viene Cristo. Hermanos, el punto no es que estemos repitiendo que ya viene Cristo. Lo que tenemos que ver cómo está nuestra vida espiritual, que de qué manera estamos nosotros esperando la venida de Cristo. Eso es lo que necesitamos aprender. Porque en esa idea todos, si dicen, bueno, ya viene Cristo, se entiende entonces que las personas están preparadas. Se entiende entonces que estamos listos con las lámparas, como era el caso de las vírgenes prudentes. Se entiende entonces que estamos preparados. Pero el punto sería, hermanos, si lo estamos. A la verdad, lo que vemos a través de esta escritura es que hay una decadencia, que estamos viviendo el tiempo o los tiempos peligrosos de la iglesia. Los tiempos peligrosos para la iglesia no es otra cosa sino la decadencia espiritual.
Eso es peligrosísimo para la iglesia. ¿Por qué es peligroso para la iglesia? ¿Por qué? Porque, hermanos, si Dios nos halla en una decadencia espiritual, si Dios nos encuentra no a la altura que Él manda y desea que nosotros estemos, no estemos haciendo, hermanos, diríamos cuentas importantes con respecto a ese traslado de nosotros hacia el cielo. No, usted oye decir algunos que predican el día que suene la trompeta son millones de personas que van a volar al cielo. No es cierto, la Biblia no dice eso. Yo me atrevo a decir que van a ser contados con los dedos de las manos, porque estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos de decadencia espiritual. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es lo que estamos viviendo. Hagamos un examen, hágase un examen usted cuánto durante las 24 horas del día, cuánto estamos interesados por los asuntos de Dios, cuánto estoy interesado por ver en qué sirvo, cuánto estoy interesado en cuanto a mi santidad, a mi entrega. Y vamos a irnos dando cuenta que la decadencia no es tan superficial, es profunda. Y vamos a llegar a un punto, si somos sinceros, a decir, estoy grave. A la verdad, porque mis prioridades no es nada de lo de Dios. Y es más, mi conducta en la cual estoy, mi conducta. Porque en cuanto, hermanos, más multitudes hay en un local de iglesia, Dios mío, digo yo, si aquí en lo poquito, digo, hay tanto que ver, hay tanto que, hermanos, que hablar, que no es en esas grandes multitudes. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No es esa la idea, que los aviones se van a caer, que los barcos van a chocar, que va a haber trabazones el día que venga Cristo. Yo es más, estoy seguro, hermanos, que ni cuenta se va a dar el mundo, ni cuenta. ¿Por qué? Porque el Señor no viene por el montón. Damos una vez. La Biblia dice que Él viene por una iglesia sin mancha, por una iglesia sin arrugas. Él viene por una iglesia santa. Por esa iglesia santa, por esa iglesia es la que Él viene. Entonces necesitamos saber si damos la medida. Porque como siempre yo le he dicho, Dios hace lo que Él decide hacer con nosotros. En este caso, darnos la salvación. Pero en lo que es mi entrega, Dios no me va a venir a poner, me va a agarrar del pelo y me va a decir, vos tenés que buscarme. No. Vos tenés que vivir para mí. No lo va a hacer el Señor. Ya ese es el trabajo mío y es el trabajo de cada uno de los que nos llamamos creyentes. Eso ya es muy personal. Porque en verdad, ¿cómo puede ser que Dios va, hermanos, o pensar que nosotros vamos a estar en el cielo a través de puras imposiciones de parte de Dios a nuestra vida acá en la tierra? No, allá vamos a estar en el cielo porque desde acá en la tierra nuestras prioridades es el cielo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nuestras prioridades es el cielo. Nosotros vamos a estar en el cielo porque nuestro hermano, nuestra agenda, nuestros anhelos, nuestro encanto de la vida cotidiana en esta tierra es el cielo. ¿Sabe por qué le llamaban cristianos? Nos empezaron a llamar cristianos a los nuevos, a los recién, hermanos,
iniciados en la iglesia del Señor hace 2000 años, les empezaron a llamar cristianos. Cristianos, ¿por qué le llamaban cristianos? Hermanos, por un lado, les llamaban cristianos despectivamente, pero era porque la palabra, es decir, su vida de ellos solo era Cristo, solo era Cristo, solo era Cristo. Sus prioridades eran Cristo. Eso es otra cosa. Pero si hacemos ahora lo que es un análisis de la realidad de la iglesia contemporánea, da miedo, hermano. Yo quiero serle franco a usted. Yo quiero, nunca he tratado la manera de estarle dando vuelta a la cosa para que usted se anime. Yo quiero siempre serle franco, siempre. Usted no puede agradar a Dios con el hecho mismo que usted decida congregarse en un local. No, eso es un asunto, hermano, secundario. Y primario pudiera ser el congregarnos. Lo que sí Dios demanda de nosotros es esa entrega incondicional, esa pasión loca, como fue el caso de los apóstoles. Damos un gloria a Dios, hermano. Esa pasión loca es la que quiere Dios. Hermanos, si los locales están llenos de gente, pero ¿de qué tipo de gente? ¿De los que van para el cielo o de los que se quedan en la tierra? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Cuál es nuestra entrega por lo de Dios o lo del cielo? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Hagamos un análisis y vamos a darnos cuenta que en ocasiones es hasta penoso, hermano. Le voy a decir esto, en ocasiones, primero es nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra cosa, es todo lo mío. Eso es lo primero. Y cuando hay un espaciecito, puede ser un problema. Voy a ir a orar, dice. Voy a irle a pedir a Dios, dice. Eso sería un caso. Pero hay casos que, hermanos, aun cuando se le pone el transporte a la persona, aun cuando le dice aquí, dice el pastor, dice el hermano, aquí está el bus, alístese que vamos a pasar temprano. Que no sé qué, que no sé cuándo. Hermanos, es terrible, es una epidemia. El COVID, eso no es nada en cuanto a la epidemia espiritual. Entonces la gente no quiere. ¿Y cómo quiere? Quiere que la bañe para antes. Bueno, voy a desayunar, voy a bañarme, voy a peinarme y espere que le voy a dar la comida a los hijos y todo eso. Y es un calvario para estar esperando gente y estar rogando gente. ¿Qué significa eso? Y estamos rogando gente que dice que son cristianas. ¿Y qué significa eso, hermano? ¿Qué significa decadencia espiritual? ¿Y qué significa estos tiempos malos? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Tiempos malos. Son tiempos malos. Es increíble. No hay esa pasión, no hay esa locura. Lo que más prevalece es lo mío. Pero eso no es otra cosa. Fíjense lo que dice, lo que está diciendo Pablo, hermanos, es temerario. Porque habrán hombres amadores de sí mismos. Es exactamente lo que estoy diciendo. Nos amamos a nosotros mismos. Avaros, vanagloriosos. Como puse el ejemplo de aquellos que andan buscando fama, de aquellos que andan detrás del dinero. Blasfemos, desobedientes. ¿Qué diríamos en cuanto a desobediencia? Estamos llenos de desobediencia dentro de las iglesias. Desobedientes, ingratos, sin afecto natural, implacables. Ayer falleció un pariente de un servidor. Hermano, tengo que activarme, avisar, hermano. Mire, se murió fulano. Que fíjese que y hay que ir a consolarlo. Hay que ir, hermanos, como dice aquí este versículo,
sin afecto. Hemos llegado a no tener afecto por el otro. Aquí hay, en una ocasión, acá atrás de ese muro se nos murió una hermana que ya tenía como unos días, como un mes de no venir a la iglesia. Y yo no estaba aquí, andaba afuera. Y le pregunto al hermano, le digo, hermano, ¿fueron a visitar, a consolar a los hermanos? No, me dice, porque ya tiene un mes que no viene aquí, ya no se congrega aquí. Hermano, sin afecto, eso es lo que hay. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria, hermano. Eso es lo que hay. No hay afecto. Sin afecto natural. O sea, es increíble, aún dentro de nuestras iglesias, de nuestros sectores y qué diríamos, y distritos. Entonces, ayer mandamos al hermano y le digo, háblele al pastor, dígale que tiene que hacer acto de presencia. Yo no sé si lo hizo, ojalá. Y esto es de lo que estamos careciendo. ¿Y de qué murió? Dice, y se alegran cuando dice del COVID. Me libré, dice, de la velada. Terrible. No hay afecto, eso es lo que hay. Y apariencia, damos un gloria a Dios. Traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de deleites más que de lo de Dios. Está hablando de la iglesia. Damos un amén. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, le dice Pablo a Timoteo. Cuídate de esta gente. Es terrible la condición de la iglesia. Este es el retrato de la iglesia contemporánea. Dice la Biblia en el capítulo número 3 de Apocalipsis, versos 17. Dice esa iglesia contemporánea que hace 2000 años, pero se refería a esta iglesia: yo soy rica, yo no tengo necesidad de nada. Eso es lo que se presume ahora. Yo dice, yo soy rica. Eso es lo que dice la iglesia de la Odisea. Porque tú dices, yo soy rica y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Qué es lo que sigue diciendo ese versículo? Mire, la misericordia de Dios es grande. Sigamos leyendo ese versículo. Damos un gloria a Dios. Sigamos leyendo ese versículo. ¿Qué más dice? Ahí hay una recomendación. Hay una recomendación. El Señor le dice, arrepiéntete. Damos un gloria a Dios, hermano. Arrepiéntete, que es exactamente lo que estaría diciendo a la iglesia contemporánea. Le estaría diciendo el Señor, arrepiéntete, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Pero le dice, mire lo que le dice el Señor. ¿Ya lo tiene? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego. ¿Y qué más dice? Desnudo. ¿A quién le está diciendo? A la iglesia. Aquí no está hablando con los impíos de afuera, a la iglesia. Oiga, se lo voy a leer una vez más para que se nos quede. Pero le dice el Señor, pero no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Pero sigue diciendo el versículo, gloria a Dios. Por tanto, yo te aconsejo, y sucesivamente, que de mí compres, o dicho de otra manera, que retornes, dicho de otra manera, que vuelvas al primer amor, dicho de otra manera, recuérdate de dónde has caído. Eso es lo que necesitamos. ¿Cómo se puede corregir eso? Volvamos, hermano, usted y yo que estamos oyendo esto, por favor, levantémonos, dejemos de inventar, dejemos de hablar grandezas cuando nuestra condición es grave.
Eso viene siendo como el que está, el alcohólico, el que ya es adicto al alcohol. Y dice, no, yo no soy alcohólico, yo solo nada más soy, yo soy bolo social, pero yo no soy bolito, ya no soy. A veces así nos pasa, no, yo no soy de eso, yo soy cristiano, yo me congrego, yo de todo. Es que está bien que te congregues, está bien que leamos la Biblia, está bien, pero hay que ver nuestra condición. Si nuestra condición es la decadencia espiritual, aquí dice, pero arrepiéntete y ve, compra oro refinado, vístete, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Levantémonos. Necesitamos levantarnos, porque no estemos pensando, hermanos, en grandezas espirituales. No estemos pensando en cosas grandes con respecto a lo de Dios, porque esa es la idea que siempre prevalece. Dios está conmigo. El día que yo me muera me voy directo al cielo. El día que venga Cristo es un hecho que yo me voy con Dios. Es un hecho. Eso son las palabras siempre que comúnmente se escuchan. Pero tenemos que tener coherencia para decir estas palabras. Usted y yo me involucro, yo me he examinado. ¿Cómo estoy yo, Señor? Mis prioridades es lo tuyo. Mi vida te agrada, Señor. Hay que hacerse la pregunta. Y siempre va a haber esa respuesta como se la da acá el Señor a esta iglesia. Y le dice el Señor gravemente en la condición que está, pero arrepiéntete. Ven, compra oro refinado. Ve, échate colirio en tus ojos. Ven, ponte ropa. Ve, levántate. Esa es la misericordia de Dios a nosotros hoy. Esa es la palabra que Dios envía. Levantémonos. Imagínense si el caso de alguno de nosotros, aparte de la decadencia espiritual, se involucran, que estamos metidos en pecados que aborrece Dios. Dios mío, entonces ¿en qué estamos, hermano? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Entonces, no estemos pensando en cosas grandes de Dios que vamos a recibir. Dice Pablo, Dios no puede ser burlado. Por favor. Yo pienso que es un buen momento para reflexionar. Yo digo que es un buen momento en este caso, para que veamos si nos alcanza o si estamos involucrados nosotros en estos tiempos malos o en estas decadencias espirituales. Si creemos que estamos siendo parte de esta decadencia, que sin duda hay mucho de esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volvamos como fue el caso del pródigo. Se levantó y vino a su padre. Dejemos el orgullo, dejemos la religiosidad, dejemos, hermano, la apariencia. Por favor, hágalo por usted mismo. Botemos la apariencia, arranquémonos, no la mascarilla del COVID, no, la otra. Arranquemos esa apariencia, porque esto es de vida o muerte. Dice el Señor, arrepiéntete porque yo vengo pronto. ¿Cuántos saben que Él viene pronto? Si hay necesidad, si usted quiere, si usted es sincero y usted es humilde y dice la verdad, estoy mal, estoy dentro de este grupo de decadentes espirituales, yo quiero reconciliarme esta mañana. Cierre sus ojos.